grabando. Les quiero mostrar un video. Se les voy a grabar, les voy a compartir la pantalla. Y les voy a compartir sonido también de mi pantalla. ¿Ya? Problemas de todos los días. Esta es la hora peak, es como igual que andar en metro. Yo tengo una guagüita y una vez estuve 45 minutos en el -1 tratando de entrar. Personas que no están en la fila para hacer un trámite ni tampoco esperan el turno para comprar en el supermercado, solo quieren llegar a su casa. Acostumbrarse a eso, sino la única solución que queda es cambiarse de departamento. Siempre están malos, siempre. Hay uno que funciona o a veces son dos. Siempre son horas y horas, media hora que uno está en la fila para poder subir. Un calvario que estos vecinos viven día a día. Un edificio que cuenta con 31 pisos, 640 departamentos de 1 y 2 ambientes y 3 ascensores que no siempre funcionan. Tienes edificios que se desarrollaron pensando solo en cantidad de departamentos, pero no necesariamente en el volumen de personas que iban a vivir ahí. Según la inmobiliaria Su Casa, el edificio cuenta con los ascensores necesarios para toda la comunidad y señala que sus proyectos son sometidos a estudios de tráficos. Transporte que va a su capacidad máxima. Hicimos la simulación de cuánto demora un ascensor en subir pensando que deja a 8 pasajeros. Demoramos más de 3 minutos, el doble de lo que la nueva normativa permite. Estamos con una normativa que no responde a la realidad que tenemos y lo que estamos buscando con estas modificaciones en la ordenanza es hacer más eficiente el transporte vertical y también hacerlo más seguro. Capacidad del ascensor, velocidad, estructura de las puertas y tecnologías son variables que influyen y que habrá que preguntar a la hora de cambiarse a un departamento. Entonces, a ver. Yo una vez estaba haciendo esta clase y me tocó un alumno que me dijo, profesor, yo vivo en uno de esos, en esos edificios. Y menos mal, el alumno vive como en un piso 4. Por lo tanto, podía igual ocupar un poco las escaleras, pero esto en su momento fue noticia y bueno, quizás la definición de noticia es como lo último, entonces ya no es tan noticia, pero no por eso significa que no sigue siendo importante y que no sigue ocurriendo. Y tiene que ver con cómo, bueno, acá hay muchos componentes, incluso la mayoría se salen de lo que cubre este curso, pero cómo la solución a la cual se tiene, solución me refiero a lo que finalmente es un edificio, ¿no es cierto?, con tantos departamentos, con tantos ascensores, entrega una realidad que de alguna manera es muy incómoda para mucha gente, ¿ya? Entonces, yo lo quiero conectar para motivar la clase hoy día. Y la clase hoy día tiene que ver con un tópico que se llama simulación, ¿ya? Les pude haber también mostrado algo del coronavirus, pero ya creo que le hemos dado tanto al coronavirus que le vamos a dar una pausa, por esta clase, a pesar de que también lo pude haber motivado con ese ejemplo. Pregunta, ¿cómo la simulación hubiese quizás servido para el ejemplo de estos objetos verticales y las esperas de la gente de los ascensores? Para decidir cuántos ascensores tener en un mismo edificio. Para decir cuántos ascensores tener. Entonces, pregunta, ¿esto se puede simular en un computador o no? Pero, ¿y qué pasa si se simuló, pero en verdad vive más gente de la que debería vivir? Entonces, También. ¿es un problema? También es un problema. A ver, yo en su momento investigué, y de hecho la nota igual lo menciona, de por qué ocurrió esto. Porque, a ver, hay una normativa que regula de alguna manera cuántos ascensores tienen que haber por cuántos departamentos, ¿ya? Y entonces, bueno, uno se pregunta, bueno, ¿por qué es una normativa? O ¿qué es lo que está fallando? ¿Ya? Y lo que ocurre es que en muchos de estos departamentos, ¿ya? Son de 1 o 2 dormitorios, ¿ya? 1 o 2 dormitorios, y digamos lo que la normativa de alguna manera presume es que van a haber alrededor de 1 a 3 personas, ¿ya? En estos departamentos.
Y la realidad es que en estos departamentos conviven a veces de 5 o 8 personas incluso. ¿Ya? Entonces, claro, justamente los supuestos que están detrás no son los que realmente ocurren, por lo tanto, la realidad difiere mucho de lo que se creía que iba a ocurrir. ¿Ya? Ahora, claro, quizás ya es un tema más legal, pero ¿se podría normar cuánta gente reside en un departamento? Bueno, no lo sé. Como que escapa un poco de incluso mi área de expertise y de discurso. Pero deja la pregunta abierta. Lo que sí quiero que cerremos en la clase de hoy día, la que viene, es cómo quizás la simulación puede ayudar para esto y para otros problemas. ¿Ya? Entonces, la simulación. ¿Alguien me puede decir qué es la simulación sin ver la diapositiva? ¿Qué se imaginan? ¿Cómo podríamos definirlo? Yo me imagino que es como practicar lo que va a pasar. ¿Ya? Sí, como practicar lo que va a pasar. ¿Sí? Me parece una buena definición. Tengo una parecida, que dice, es una representación de un sistema, ¿ya? Usualmente por computador, pero no tiene por qué ser por computador, ¿ya? Tal que emula parte de su funcionamiento, ¿sí? Entonces, hay algo que vamos a representar, ¿ya? Una realidad que la vamos a representar, pero en esta simplificación, que va a ser una simplificación tremenda, ¿ya? Vamos a mantener los elementos clave que ojalá nos permitan analizar el fenómeno, lo que se muestra, de interés. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si vamos a simular un ascensor, ¿ya? En este caso el fenómeno de interés que nos podría interesar podría ser, ¿no es cierto?, cuánta gente está esperando. ¿Ya? Eso es un fenómeno de interés. O cuánto espera la gente. ¿Sí? Entonces, ese podría ser un interés, pero también alguien podría venir, ¿no es cierto?, quizás con otros intereses. Podríamos quizás medir, no sé, cuál es el consumo eléctrico que tiene un ascensor. Y vamos a simular que hay gente que pide el ascensor, ¿no es cierto? Pero no nos interesa cuánto espera la gente, sino que simplemente el estudio, por ejemplo, podría ser acerca de la energía que consume. ¿Ya? Entonces, ocuparíamos una simulación un poco diferente, pero para representar otro elemento que queremos capturar. ¿Sí? Ahora, la simulación tiene aplicaciones en múltiples áreas. O sea, es realmente es una herramienta que tiene realmente aplicaciones muy diversas. ¿Se le ocurre como en qué áreas podría tener aplicación? Como cuando se quiere lanzar un nuevo producto al mercado, ¿cómo sería la respuesta de los compradores? Ya, por ejemplo, ¿no es cierto? Podríamos simular, ¿no es cierto?, que vamos a lanzar un producto y quizás cómo la gente va comprando ese producto, quizás también podríamos incorporar los productos de la competencia, ¿no es cierto? O si hay cuarentena o no hay cuarentena, entonces las ventas van a subir, van a bajar, etcétera, ¿no es cierto? Por ejemplo, Corner Shop podría simular cómo va a ser su demanda en base a los estados de cuarentena que hayan, ¿ya? Por ejemplo, cuando se decreta la cuarentena, antes de que la cuarentena sea efectiva, pero simplemente cuando ya se anuncia, ahí la demanda sube. Entonces quizás les gustaría como poder, para futuros escenarios, poder simular, mira, si tenemos tantos, comillas, shoppers, esto no sé qué se llama, la gente que son los que van a hacer la compra, si tenemos tantos shoppers, entonces, ¿cómo somos capaces, cuánto tienen que esperar nuestros clientes? ¿Para cuántas horas más va a tener su entrega? Y podemos hacer simulaciones, ¿no es cierto?, antes de que sea este evento de la cuarentena para ver cómo de alguna manera va a ser el resultado, ¿no es cierto?, para distintos parámetros después. ¿Otra aplicación? Si quisiera, por ejemplo, armar una nueva ruta de micros para ver por dónde pasa. ¿No es cierto? En el transporte, ¿sí? En el transporte.
uno podría, ¿no es cierto?, entonces simular distintos puntos de origen a destino, ¿cierto? Y distintos recorridos de micro, ya que pasan, ¿no es cierto?, con distintas frecuencias, dependiendo la hora del día que es, el tráfico, etc. Entonces, podríamos quizás, podríamos pensar cómo un nuevo recorrido, cómo va, ¿no es cierto?, alterando el sistema, cómo los pasajeros se van subiendo, cómo quizás ayuda, una pregunta quizás te interesa, ¿cuánto ayuda a que la gente espere menos? ¿Sí? Antes otra gente tenía que hacer un recorrido, no sé, que demoraba 50 minutos, quizás ahora con este recorrido demora 20, ¿sí? Son preguntas de interés, porque a la larga todos son recursos escasos, o sea, si vamos a agregar un recorrido, bueno, es un recorrido y tenemos que decidir por dónde vamos a enviar la micro, ¿sí? Entonces, a ver, algunas aplicaciones. A ver, aeronáutica, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Cuando, por ejemplo, yo tenía una amiga de doctorado que estudiaba un doctorado en aeronáutica y hacían muchas simulaciones con respecto a la mecánica, al vuelo de un avión, ¿ya? Con respecto a la velocidad que tiene, los ángulos que tiene, ¿no es cierto?, y cómo el viento, ¿no es cierto?, hace la sustentación positiva, negativa, etc. Y todo lo que va ocurriendo. Entonces aplican mucha simulación, ¿sí? En geología, ¿en qué podrán hacer simulación en geología? ¿Temblores? Temblores, por ejemplo, ¿no es cierto? Podrían, ¿no es cierto?, simularlo. Otro ejemplo que antes mostraba el video, pero ya no lo muestro, bueno, ahora menos porque es una hora de clase, pero hay ciertos lugares en el océano donde hay masas de tierra, propiamente tal, que están de alguna manera están medio flotantes, o sea, son masas de tierra, pero que tienen alguna conexión con el suelo, pero esas masas de tierra podrían de alguna manera desplomarse submarinamente, ¿ya? Podrían desplomarse y eso generaría una ola, ¿ya? Pueden ser masas de tierra grandes, ¿sí? Entonces esto podría generar un tsunami. Y no me acuerdo en qué lugar exactamente hay como riesgo de que esto ocurra, ¿ya? Creo que es en el Océano Atlántico. Entonces, al ocurrir eso, podría venir un tsunami, ¿no es cierto? Y ese tsunami podría arrasar, ¿no es cierto?, una isla o algo. Entonces, con simulaciones, ¿no es cierto?, se pueden de alguna manera representar hasta dónde llegarían las olas, ¿no es cierto?, una vez que ocurra este desprendimiento de tierra, y cuáles son las zonas seguras de la isla para que los residentes quizás se puedan ir, ¿ya? Transporte, ¿no es cierto?, ya lo hablamos. Simulaciones en finanzas, ¿sí? Cuando yo salí de la universidad, me acuerdo, hice un proyecto con una aseguradora financiera, y lo que ellos tenían es que ellos, de alguna manera, actuaban como una firma aseguradora de muchas firmas que eran prestamistas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un banco le presta dinero, no sé, a muchas empresas, ¿ya? Entonces, esta aseguradora iba donde el banco y le decía, mira, si esta empresa que te debe plata no te paga, yo te cubro ese crédito que esté impago, ¿ya? Ahora, a cambio, tú me tienes que pagar mensualmente un monto constante. Es como operan los seguros, ¿ya? Entonces, ellos lo que querían era simular de alguna manera posibles escenarios futuros, ¿ya? Para ver cuánto cobrarle al banco, ¿ya? Para de alguna manera poder tener una utilidad positiva, ¿ya? Ahora, esta utilidad positiva es comillas, porque puede pasar de todo, ¿sí? Puede pasar que al final les vaya peor, ¿no es cierto? Porque muchas empresas no pagaron, por lo tanto, esta aseguradora tiene que cubrir a esas empresas y le fue mal. O puede que le vaya bien, porque en realidad estas empresas pagaron al banco, por lo tanto no tiene que cubrir eso no tiene que actuar de aval y le va bien. O sea, hay toda una gama de escenarios que puede ocurrir, ¿ya? En la industria de finanzas la simulación se ocupa bastante. En el mundo del deporte también se ocupa. Ven ustedes, por ejemplo, estos simuladores, la probabilidad de que Chile clasifique al Mundial, la probabilidad de que tal país gane el Mundial, etc. ¿Sí? Hay incluso académicos del departamento que trabajan en esto. En materiales, no sé, también, por ejemplo, podríamos una empresa de automóviles, ¿no es cierto?, que fabrica automóviles, podría quizás
estudiar cómo va cómo va a reaccionar el vehículo cuando tenga un impacto con un muro, ¿ya? Y podrían simularlo, y ojalá que la simulación sea bien parecida a la realidad. Y así quizás se ahorrarían en estas como estudios, pruebas de calidad, etcétera, en vez de andar chocando todo el rato los autos contra una pared, ¿no es cierto?, que costaría plata, ¿no es cierto?, podrían quizás simularlo y validar esas simulaciones con lo que pasa en la vida real para no tratar de desperdiciar tantos automóviles, por ejemplo. En astronomía, ¿no es cierto?, por ejemplo, bueno, esto que pasó el fin de semana, ¿no es cierto?, el cohete que fue al espacio, o sea, toda la trayectoria que hace, etcétera, con distintos parámetros de velocidad y reglas del sistema que hay, todo eso me imagino que, estoy seguro que fue simulado, ¿sí? Porque el riesgo es muy grande, ¿sí? O sea, si algo va mal y no llega en el momento que tiene que llegar con la estación espacial, etcétera, ¿sí? Bueno, y en operaciones, ¿no es cierto?, lo dejo para el último, que es el ramo de nosotros. Operaciones tiene también mucha simulación. Y por último puse acá, lo dejé para el final también, la salud, ¿no es cierto? Ahora todo el tema de, por ejemplo, la capacidad de un hospital, eso se puede simular, ¿no es cierto? Van llegando enfermos, tenemos personal que se va contagiando, y como les contaba un poco en la charla del martes, Leo Vaso, hay equipos que están trabajando, ¿no es cierto?, en simular distintos centros asistenciales, ¿ya? En la medida que van llegando pacientes y el virus se va expandiendo, etc., ¿sí? Entonces la simulación en realidad es como una herramienta, no lo resuelve todo, ¿ya?, pero sí resuelve muchas cosas en muchas áreas. Y bueno, estas son más aplicaciones, ¿no es cierto? Podríamos pensar también un call center, también podríamos simularlo, ¿no es cierto?, a ver cuántos operadores tenemos que tener para, ¿no es cierto?, que los clientes puedan tener un servicio razonable, ¿sí? El Transantiago lo mencionábamos, el fixture, el fútbol lo mencionábamos. Podríamos simular una turbina eólica, ¿no es cierto? ¿Qué ángulo tiene que tener la APA para que, ¿no es cierto?, la pérdida de energía y la generación de energía se maximice, etcétera? Las finanzas ya las mostramos. A ver, ¿y de qué consta la simulación? La simulación tiene, por un lado, a ver, tiene entidades, ¿ya?, que son las que componen de alguna manera un sistema completo que vamos a analizar. Entonces, en el ejemplo del ascensor, ¿ya?, las entidades pueden ser, por ejemplo, el ascensor, pueden ser las personas, ¿sí? Esas son las entidades del sistema. Mientras que el sistema lo componen, ¿no es cierto?, cada una de las colas, cada uno de los ascensores, ¿sí? El sistema completo, ¿no es cierto?, es el conjunto total de las entidades. Por otro lado, también vamos a tener lo que se llaman las variables de estado, ¿ya? Y estas variables de estado representan, ¿ya?, representan el estado actual del sistema en un momento dado, ¿ya? Entonces, volviendo al ejemplo del ascensor, la variable de estado, ¿no es cierto?, podría ser cuánta gente hay esperando en el piso 1, en el piso 2, en el piso 3, en todos los pisos, ¿ya? Y dónde está el ascensor, y va subiendo o bajando, con cuánta gente va, y cuáles son los destinos de esa gente que está dentro del ascensor, ¿ya? Entonces, todas esas variables de estado, en algún momento dado, me deberían informar toda la información relevante de mi sistema, ¿ya?, y de las entidades del sistema. Después, por otro lado, bueno, tenemos reglas, ¿sí? O sea, la simulación, de alguna manera, siempre tiene reglas sobre las cuales las distintas entidades y elementos van interactuando, ¿de acuerdo? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en el ascensor, ¿ya?, hay reglas, ¿no es cierto? O sea, la gente que llega a la cola, bueno, podemos suponer que se pone al último, o quizás una persona que tiene alguna discapacidad o alguna otra limitancia que quizás requiera que se ponga al principio de la cola, ¿no es cierto? Limitación. Entonces son las reglas del sistema, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad del ascensor? Si alguien pide el ascensor, ¿en qué orden va, ¿no es cierto?, atendiendo a cada uno de los requerimientos, etc. Y otro punto de la simulación tiene que ver con los supuestos, ¿ya? O sea, ¿cuáles son los supuestos que se hacen, ¿ya?, para modelar esta realidad bajo un sistema, ¿sí? Y noten que los supuestos son bien relevantes. O sea, la motivación que vimos al principio de la clase, en el fondo, aunque hubiésemos hecho, o sea, si hubiésemos hecho una simulación, ¿ya?, para esto, la pregunta es, ¿cuántos ascensores ponemos en un edificio? ¿Ya? Los supuestos son cruciales, porque si hacemos supuestos erróneos, entonces vamos a decir, ya, 3 ascensores para
640 departamentos. Estoy copiando, estoy refrescando lo que decía el video. 3 ascensores para 640 departamentos, ¿ya? Y quizás el supuesto no estuvo bien, ¿sí? Ya, ahora el para qué. ¿Para qué usar simulación? Para tomar decisiones. Para tomar decisiones, ¿sí? Queremos tomar buenas decisiones, ¿no es cierto? Pero ¿por qué hacer simulación y mejor no hacer? ¿O cuál sería la ventaja quizás de hacer simulación? Queremos pensar, por ejemplo, si le incluimos una pista más de aterrizaje, ¿no es cierto? Y despegue para un aeropuerto. ¿Ahorrarme costos? Hay costos, ¿sí? Ahora alguien me va a decir, bueno, pues si la pista del aeropuerto te cuesta igual, ¿sí? Así hagáis una simulación antes, es verdad. Pero el punto es que quizás queremos evaluar si conviene hacer una pista, ¿ya? Conviene hacer una pista extra para... No vamos a hacer la pista y después decir, uy, ¿saben qué? Perdón, no hacía falta. Esos errores son caros, ¿sí? Son muy caros. Entonces quizás convendría simular, ¿ya? O por ejemplo, hablando de algo ya real, bueno, pero la pista del aeropuerto es real, pero fue hace hartos años que se agregó en el aeropuerto de Santiago. Pero la expansión que se está haciendo ahora en el aeropuerto, de alguna manera es porque el aeropuerto estaba quedando chico, ¿ya? Bueno, este año me imagino que quedó grande, pero estaba quedando chico para digamos, todo el tráfico de personas que tiene, ¿ya? Entonces la simulación de alguna manera también puede ayudar a evaluar, ¿no es cierto? Y esta evaluación la hacemos para tomar, como dijo, ¿no es cierto, Catalina, para tomar mejores decisiones y nos ahorra costo, ¿sí? Porque hay un costo de equivocarse, y ese costo puede ser muy caro, ¿sí? ¿Alguna otra razón antes de poner la diapositiva? Para prevenir riesgos. Para prevenir riesgos, ¿sí? También, o sea, de alguna manera que queremos prevenir riesgos, queremos estudiar cuáles son los posibles riesgos y cómo podemos quizás de alguna manera disminuir, ¿sí? A ver, acá sale una gama una serie de razones, ¿ya? Riesgo no sale, pero en realidad riesgo está metido en, yo creo que la mitad de esto, ¿sí? Optimizar, bueno, queremos optimizar en parte muchas veces el riesgo, ¿sí? Queremos ahorrar costos, también tiene que ver con riesgo. Estudiar un sistema complejo, bueno, también puede tener riesgo metido, etc. Voy a ir uno por uno. A ver, estudiar un sistema complejo, ¿ya? A ver, hay veces que la simulación quiere estudia algo donde ese algo es muy, muy, muy complejo, ¿ya? Tiene muchas reglas, muchas cosas que ocurren, ¿ya? De alguna manera la simulación permite capturar todos esos elementos complejos, ¿ya? Que no los podemos capturar ni resolver con quizás una fórmula matemática cerrada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un sistema de colas, ¿ya? Podemos pensar en un supermercado, llegan personas, ¿no es cierto?, a una cola, hay, ¿no es cierto?, un cajero, una cajera, ¿no es cierto?, que atiende, y bueno, ¿qué es lo que va ocurriendo? Bueno, una persona se pone a la cola, cuando está vacía, ¿no es cierto?, el puesto de la caja, pasa a la caja, y se atiende, se muere un tiempo, pasa al final del sistema, y después llega la siguiente persona a la cola y así. Pero también hay más cosas que van ocurriendo. Quizás una persona de repente ve la cola al lado vacía y se cambia, o de repente una persona se da cuenta que le falta algo y se va, de repente alguien tiene un problema con un pago y se atasca la cola, ¿no es cierto? Se atasca la caja, por lo tanto la cola crece. O sea, hay una serie de cosas que pueden pasar, ¿ya? Que de alguna manera estos modelos de cola, que para algunos que están tomando el ramo de investigación de operaciones, o ya lo tomaron, estos modelos que tienen fórmulas matemáticas cerradas, ¿ya? Tienen una serie de supuestos, y a veces puede que queramos modelar un sistema que capture otras complejidades. Para esas otras complejidades puede que no tengamos fórmulas matemáticas cerradas. Por lo tanto, la simulación nos puede ayudar de alguna manera a entender el funcionamiento de ese sistema bajo situaciones más complejas, ¿ya? Ahorrar costos, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Ahorrar tiempo. También la simulación lo que tiene es que permite ahorrar tiempo, porque de alguna manera yo puedo hacer una simulación en tiempo más corto. Yo puedo jugar con el tiempo, jugar en la medida, jugar en el sentido de que puedo apurarla o hacerla más lenta, ¿ya? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si vamos a simular, ¿no es cierto?, el despegue del cohete, ¿no es cierto?, y cómo asciende a través de la atmósfera, ¿no es cierto?, pasa a la estratosfera, etc., y llega, ¿no es cierto?, a la nave espacial, entonces, quizá a la estación espacial, entonces,
de alguna manera, eso toma muchas horas, pero podríamos simularlo y simular lo que ocurra en un minuto, ¿de acuerdo? Entonces, no tenemos por qué esperar 19 horas, sino que podemos hacerlo en un minuto y después cambiar otro parámetro y simularlo de nuevo, y etcétera. Entonces, nos permite ahorrar tiempo, ¿ya? Optimizar, ¿sí? No siempre, pero a veces lo que queremos es optimizar, ¿sí? Queremos optimizar algo que involucra simulación. Entonces, por ejemplo, voy a retomar de nuevo el ejemplo de Catalina, de un nuevo recorrido de bus, ¿ya? Entonces, podríamos tomar un recorrido de micro y quizás queremos optimizar. Podríamos optimizar. ¿Qué podríamos optimizar? ¿El tiempo de espera? El tiempo de espera de la gente, ¿no es cierto? El tiempo de espera o tiempo total de traslado, ¿no es cierto? Entonces, podríamos optimizar. Ahora, si estamos hablando de optimizar, es porque hay alguna, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay? ¿Alguna variable de Decisión. de decisión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi decisión podría ser, mira, tengo todos estos choferes, ¿no es cierto?, que pueden sacar los recorridos, pero tengo que decidir a qué horas del día los vamos enviando, ¿no es cierto?, desde el terminal de buses, para que hagan el recorrido, ¿sí? ¿Los envío homogéneos a lo largo del día o quizás los envío más concentrados, ¿no es cierto?, en ciertos horarios donde hay más demanda? No es un problema trivial, ¿sí? Y la simulación de alguna manera me puede ayudar a cómo controlar este recurso escaso, ¿no es cierto?, que sería en este caso los buses, ¿no es cierto?, los choferes. Entonces, cómo de alguna manera hacer una programación óptima, bajo lo que sea que definamos como óptimo, ¿no es cierto?, para maximizar o minimizar algo, ¿sí? Entonces también se ocupa la simulación para optimizar. Para validar, ¿ya? También a veces lo que queremos quizás es también, de alguna manera, validar una solución, ¿ya? Y de la manera de validarlo es hacer, además de la ruta por la cual se llegó a una solución, podríamos hacer otra ruta alternativa, que es ocupando simulación, y ojalá comprobar que llegamos a lo mismo, ¿ya? Un problema que no sé si lo hagamos, no sé si tengamos tiempo, pero si es que no, se los dejo propuesto, si es que lo hagamos sería la otra clase, sería cómo resolver el problema del news vendor, pero con simulación, ¿sí? O sea, en el news vendor la decisión es la cantidad óptima, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el Q óptimo? Bueno, y tenemos la fórmula cerrada, etcétera, F a la menos 1, ¿no es cierto?, el reto crítico, ¿ya? Pero yo les puedo decir, bueno, pero si simulamos esto, yo también debería llegar a lo mismo, a que ese Q estrella también, que me da en la simulación, también debería ser el mismo. Y podríamos validarlo, ¿ya? Y hacer una simulación y que esa simulación efectivamente me dé el mismo Q estrella, ¿ya? Experimentar también sirve, bueno, experimentar un poco lo mismo que antes. Por ejemplo, podríamos experimentar, ¿no es cierto?, cuántos ascensores, ¿no es cierto?, vamos a poner en un edificio. Eso también es experimentar previo a, ¿sí? Y a veces visualizar, también a veces como que uno de los objetivos puede ser visualizar algo que está ocurriendo, y hay simulaciones que corren en código, digamos que no ve nada, pero hay simulaciones que son casi que obras de arte, ¿no es cierto?, donde uno ve cosas que están pasando y que se mueven, etc. Entonces también a veces la simulación tiene un objetivo para poder visualizar. ¿Sí? También, ¿se acuerdan de esos videos, los primeros que salieron con el tema del coronavirus? Esto donde simulaban, ¿no es cierto?, y se veían las pelotitas con los colores cuando se tocaban y cambiaban, y después probaban distintos escenarios con distanciamiento social, etc. O sea, ahí lo importante no era solamente mostrar un número, pero era de alguna manera como transmitir un mensaje. Y eso se hizo mediante visualización, ¿sí? Y eso se hizo ocupando simulación. Ya, vamos con los tipos de simulación. Teníamos 14 mensajes en el chat. A ver. Disculpen, no lo había visto. ¿Alguna cosa que no respondió? Sí, a ver, Andrea, te pregunto, profe, ¿cuál sería la diferencia entre un simular y un modelar? A ver, el modelar de alguna manera no aborda necesariamente lo que sería una simulación.
¿ya? Por ejemplo, yo podría modelar, modelar un concepto un poquito más abstracto, ¿ya? Es un poco más, un concepto que abarca más cosas, no necesariamente simulación. Por ejemplo, yo podría modelar, no sé, por ejemplo, podría modelar el problema de cuándo saco los buses, ¿no es cierto? Esto que hablamos, en qué periodos del día saco los buses del terminal para recoger a los pasajeros, lo podría modelar mediante un problema, ¿no es cierto?, de optimización lineal. Suponiendo, imagínense que existe una formulación, yo lo hago y... yo lo estoy modelando, pero no estoy ocupando simulación, ¿de acuerdo? Estoy ocupando otras herramientas de modelación, de modelamiento, ¿sí? ¿Y se podría simular juegos de azar? Pregunta Carolina Figueroa. ¿Se pueden simular juegos de azar? Sí. O sea, de hecho, hay aplicaciones. Sería interesante mostrarlo. A ver, uno podría simular, por ejemplo, a ver, sin que yo lo diga, Carolina, tú misma, como qué juego de azar en particular. Pensaba, por ejemplo, en la ruleta. En la ruleta, ¿ya? Entonces, podríamos simular, ¿no es cierto?, la ruleta, ¿no es cierto?, y con un número generador aleatorio que uniformemente, de manera discreta, una variable aleatoria uniforme discreta, distribuye igual del 1 al 36,000, son 38 números, ¿ya? La ruleta tiene del 1 al 36,000, ¿no es cierto? Son 38 valores y uniformemente, ¿no es cierto?, distribuido puede caer en cualquiera de esos valores. Entonces podríamos simular, ¿no es cierto?, por ejemplo, un jugador, la evolución de un jugador, ¿ya?, que va apostando, ¿no es cierto? Entonces, podríamos hacer muchas simulaciones y evaluar en qué porcentaje de veces, ¿no es cierto?, haciendo estas jugadas, también hay que indicarle a la simulación qué jugadas hace el jugador, ¿no es cierto? Entonces, podríamos finalmente determinar cuánto va a ser lo que se lleva la casa, cuánto se llevan los jugadores, ¿no es cierto?, en los distintos escenarios, ¿ya? Noten que esto de alguna manera, o sea, es relevante, o sea, en el caso de un casino sería muy relevante, ¿ya? Muy, muy relevante. Ahora, también podría hacerlo sin simulación y ocupando fórmulas matemáticas, también podría hacerlo, ¿sí? Pero para un jugador también, pues, ¿no? Para ganar más plata. Así como maximizando, una simulación maximizando las ganancias al jugar a través de distintas estrategias. Sí, correcto. Tú puedes, sí. O sea, tú puedes decir, ya, mira, voy a simular ahora jugando todo el rato esta estrategia. Juego al rojo, todo el rato juego al rojo. Y ahora voy a simular ahora jugando otra estrategia. Y, bueno, la verdad es que hay cosas que pagan más y cosas, o sea, uno podría calcular matemáticamente cuánto paga cada cosa. Por ejemplo, el pleno, cuando ustedes juegan, le ponen al número exacto, en valor esperado, eso paga más que otras jugadas, ¿ya? El punto es que jugarle un pleno tienes muy pocas posibilidades, ¿sí? Mientras que si tú quizás le juegas a otra cosa, en realidad puede que ganes menos, pero no enfrentas tanto riesgo. ¿Sí? Creo que también hay estrategias como de cuánto apuesta y cuándo sale. Por ejemplo, esa típica como apostar el doble hasta que uno gana, como que se podría simular para ver si... Pero no, claro, también, ojo, uno podría simularlo, porque típicamente los juegos de casino tienen un techo mínimo, techo máximo. Tienen una ventana de apuestas, donde hay un mínimo que yo puedo apostar y un máximo. Entonces, esta estrategia de, mira, apuesto 1000, si pierdo, apuesto 2000, si pierdo 4000, y siempre voy duplicando, de alguna manera hay una probabilidad no menor de que yo pierda todas las veces seguidas y no pueda seguir duplicando, porque no puedo seguir porque ya me pasé del techo. Ahora, también lo podría simular. Y ese techo debe estar pensado como en la simulación también, o sea, como en el... Se podría simular. ¿Alguien pregunta en el chat lo que hace Gurobi? ¿Es una simulación? No, no es simulación. No. Gurobi resuelve problemas de optimización, simplemente, ¿ya? Pero no simula. Hasta donde tengo entendido, me puedo equivocar. Gerardo Flores, ¿de hacer eso? No creo. ¿Más preguntas? Ya. René, pero
René, ¿queda claro lo que es la simulación? Porque como que pusiste en el chat que quizás no lo tenías claro. Ah, y Nicolás también lo puso. Perdón, era Nicolás el que puso. Nicolás, ¿lo tienes claro o...? Entendido, dice René, perfecto. ¿Saben que confundió lo que dijeron en el chat, no? Entonces, vamos con los tipos de simulación. A ver, por un lado, a ver, siempre me gusta comparar los extremos de los espectros para un poco entender las distintas como categorías que pueden existir, ¿ya? Tipos de simulación. A ver, podemos, por un lado, tener simulación estática y simulación dinámica, ¿ya? Entonces, a ver, la principal diferencia es que la simulación dinámica, voy a partir por la dinámica, la simulación dinámica, de alguna manera, hay un concepto de tiempo, de avance del tiempo, ¿ya? Donde van ocurriendo eventos en este, ¿ya? Entonces, a diferencia de la simulación estática, en realidad no hay un concepto de tiempo, ¿sí? De tiempo me refiero, ojo, no de tiempo asociado al tiempo temporal, sino tiempo asociado a algo que vamos a llamar después, que es el reloj. No hay un reloj de simulación que vaya avanzando, ¿sí? Eso no existe en una simulación estática, ¿sí? Voy a mostrar todas las dicotomías y después voy a preguntar ejemplos y ustedes me dicen dónde cae. A ver, discreto y continuo. Entonces, a ver, la simulación también, ¿se acuerdan que hablamos para el caso de la simulación dinámica? ¿Ya? Esto aplica solamente para la simulación de tipo dinámica. Para la simulación dinámica dijimos que hay un reloj de simulación, un tiempo de simulación que de alguna manera va avanzando, ¿ya? Entonces, este tiempo de alguna manera puede ir avanzando a pasos discretos, ¿ya? O puede ir avanzando continuamente en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces son dos casos diferentes, ¿sí? Que existen. Y por último, podemos simular algo que es un sistema determinístico y por último un sistema estocástico. El sistema determinístico es aquel en donde la evolución de lo que ocurre en la simulación está totalmente definido por la situación inicial del sistema, ¿ya? Por las variables de estados iniciales y los parámetros que uno considere, ¿ya? Sin embargo, la simulación que es de tipo estocástica, ¿ya? Por otra parte, no es así. La evolución, ¿ya? De la simulación, cuanto a sus variables de estado, ¿no es cierto?, y variables de interés van a cambiar, ¿ya?, en distintas simulaciones que uno corra. Van a cambiar, me refiero, probablemente van a cambiar. O sea, uno puede simular algo y que en las dos simulaciones uno tenga lo mismo, pero eso es un puede ser, también puede no ser, ¿sí? Ya, y ahora les voy a poner un ejemplo. Imagínense, ¿cómo podríamos ocupar simulación para encontrar el número pi? Aproximadamente, obviamente. Por una vez se me han encontrado. Voy a dar un hint. Ojo, esto es levantando la mano, ¿eh? Levantando, porque podrían hablar. Entonces, el que levanta primero la mano, ya, le voy a dar un hint. Les comparto la pizarra. Imagínense, mi hint es el siguiente. Tienen un cuadrado de 1 por 1 y voy a hacer un cuarto de círculo.
y puedo generar números aleatorios entre 0 y 1. Puedo generar el número en el eje X y puedo generar un número, lo escribo mucho, puedo generar un número en el eje X y puedo generar un número entre 0 y 1 en el eje Y. Entonces genero un número al azar en todo este cuadradito, que puede caer aquí, puede caer acá, puede caer acá. ¿No? ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Cómo puedo estimar pi? El número, ocupando simulación. Quizá hay otra forma, pero acá te estoy mostrando una. Ya, tiempo. A ver. Yo podría generar números en este cuadrado, ¿ya? Donde cada número es un par ordenado XY y cada valor XY de cada número lo genero como un número entre 0 y 1. Por lo tanto, cada punto que yo simule, genere, va a caer en cualquier punto de este cuadrado, ¿ya? Entonces, si simulo esto tantas veces, voy a tener varios puntos. Por lo tanto, Nicolás, ya pasó el bonus, pero igual, a ver. O sea, lo único que se me ocurrió fue como dividir como la cantidad de puntos totales como en los que caen como dentro del del cuarto círculo. Ya lo voy a hacer al revés. Lo que cae en el cuarto círculo, ¿no es cierto? Los puntos que caen acá, ya, esos puntos, llámenlos n, y el número total lo vamos a llamar m, ya, entonces n dividido en el total, m, ¿a cuánto debería ser igual? ¿A cuánto debería converger? ¿A pi? Debería converger a esta área dividido en el área total. Pero el radio sería 1, entonces sería solamente el valor de pi. ¿Cuál es el área de la circunferencia? Sería pi Por r cuadrado. Ya, por lo tanto, pi, r cuadrado sería pi, pero dividido en 4, ¿no? Porque es un cuarto del círculo. ¿Sí o no? Pi cuarto dividido en 1 por 1, que es el área del rectángulo. Ahora, ¿por qué esto converge a eso? Por teorema, perdón, por ley de los grandes números. De los grandes números. Esto debería converger a eso. ¿De acuerdo? Esto debería converger a eso. Entonces, ¿y eso cuánto es? Pi cuarto dividido en 1 por 1 es pi cuarto. Por lo tanto, yo podría estimar pi cuarto, o sea, perdón, yo podría estimar pi cuarto como n dividido en m. Por lo tanto, pi lo estimo como n por 4 dividido en m. ¿Sí? Esa es como la lógica. Entonces, podríamos simular varios puntos y podríamos tener de alguna manera una estimación de eso. Vamos a volver a compartir pantalla. ¿Me creen o no me creen? ¿No? ¿Sí? Profe, pero ¿qué tipo de simulación sería entonces? ¿Cómo? ¿Qué tipo de simulación sería lo que vamos a De hacer? hecho. Ese era el fin de todo el ejemplo. Pregunta, ¿acá hay tiempo involucrado? ¿Hay un reloj de simulación que va avanzando? ¿Va pasando algo? No. No, ¿no es cierto? O sea, sería estático. Discreto continuo ya ni siquiera tiene sentido, porque no hay reloj. Pregunta, ¿esto es determinístico o estático? Empiezo a simular. Pero, profe, espera un momento. ¿Perdón? ¿Por qué sería estático, siendo que podríamos decir que hay periodos en cada
por decirlo así, lanzamientos, si es que hay, esos puntitos se consideran como, no sé, flechas. Ujú. ¿Por qué decimos que no hay periodos y es estático, siendo que cada instancia sería un periodo, ¿no? Cada Pero lanzamiento. no importa qué número salió antes y qué número salió después para calcular pi. O sea, en realidad, justamente, a ver, si uno lo quiere llevar a un escenario dinámico, en realidad podría hacerlo, como que cada periodo es un punto, pero en realidad no tiene ningún impacto, ¿ya? Simplemente porque No al es como final que del fueran día... todos al mismo tiempo. Exacto, exacto. Vamos Ya. a generar todo al mismo tiempo y sería, ¿no es cierto? Entonces no hay un concepto relevante de tiempo, ni un reloj que avance. Ahora, ¿podríamos llevarlo a eso, comillas, a la fuerza? Podemos, sí, podemos, pero digamos, no sería como... Es como computación cuando alguien no sabía hacer un for y escribió en la prueba las 20 líneas porque no sabía hacer for. Un compañero Claro, en cambio el problema del ascensor sería totalmente dinámico porque no podemos hacer que todas las personas salgan al mismo tiempo de su... El problema del ascensor es dinámico, ¿no es cierto? O sea, hay un tiempo que va a ir avanzando, ¿sí? El discreto continuo, ¿cómo vamos a ir avanzando el tiempo? ¿Qué creen ustedes? ¿En cuál de los dos? El ascensor. Continuo. ¿Continuo? Yo aquí creo que conviene, o sea, pues se podría hacer de las dos formas, pero creo que en esta simulación convendría hacerlo de manera discreta. ¿Pero por qué? Porque vamos a avanzar nuestro reloj al siguiente evento. Y el siguiente evento no ocurre como el épsilon más, sino que ocurre en las próximas llegadas, en la próxima vez que el ascensor llega a un piso, al próximo evento que va a ocurrir. ¿Ya? Perfecto. Sí. ¿Qué sería continuo? Les doy al tiro un ejemplo, antes de terminar con este. ¿Estocástico o determinístico? ¿Cómo sería el caso del ascensor? Determinístico. Determinista o estocástico, probablemente sería estocástico, ¿no es cierto? Porque quizás, mira, la gente llega con cierta probabilidad, con ciertas tasas, llega una persona, ¿no es cierto?, a cada uno de los pisos, eso es estocástico, ¿no es cierto? ¿A qué piso va la persona? De repente llegó la persona que va al 4, de repente llegó la que va al 20, al piso 20, ¿no es cierto? Entonces, corremos la simulación una vez, después la corremos otra vez, y probablemente lo que nos va a dar va a ser distinto, ¿sí? Entonces, es más de naturaleza estocástica, ¿sí? Ya, último ejemplo que les doy. Acá me están preguntando en el chat acerca del ejemplo que mostré en la pizarra, creo. Después de la clase, para los que estén interesados, voy a hacer la simulación en Excel, ¿ya? Vamos a hacer la simulación en Excel para que me crean que funciona. Entonces, otro ejemplo que iba a dar. Un meteorito, queremos simular, ¿no es cierto?, un meteorito que va, ¿no es cierto?, en el espacio, ¿ya? Pregunta, ¿eso es estático o es dinámico? Dinámico. Es dinámico, ¿cierto? O sea, va avanzando en el tiempo. Hay un concepto de tiempo que es importante. Pregunta, ¿el tiempo cómo lo vamos avanzando? ¿Hay un próximo evento o en realidad lo vamos avanzando continuamente en el tiempo? O sea, si no entra a la Tierra es continua, porque siempre va a estar como rotando. Va a estar, ¿no es cierto?, en cada fracción de segundo, ¿no es cierto?, va a estar avanzando, ¿no es cierto? Entonces, acá el tiempo sería continuo. No hay como un evento que sea, mira, de aquí nos movemos discretamente hasta lo siguiente. No es así, ¿ya? El tiempo acá del reloj es un reloj continuo. ¿Y determinístico o estocástico? ¿Qué creen ustedes? Determinístico. Es determinístico, ¿no es cierto? O sea, partimos la simulación, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a ver que el meteorito está acá, y en tal tiempo. Y la corremos de nuevo, y de nuevo va a estar acá. Alguien puede decir, bueno, porque fome la simulación. Bueno, sí puede ser fome, pero el punto es que otro ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, el caso de este desprendimiento de tierra que ocurre, que mencioné al inicio de la clase, submarinamente, que genera una ola gigante, que va a la ola, ¿no es cierto?, y llega a la isla, y queremos ver hasta dónde llega la ola. Si corremos de nuevo esa simulación, con las mismas reglas de la física, de leyes hidráulicas, etcétera, con todos los componentes que tenga, vamos a tener la misma solución la primera y la segunda vez, probablemente, si lo hacemos de manera determinista, que tiene todo sentido, ¿sí? Ahora alguien me puede decir, bueno, pero que alguien me lo dijo una vez en una clase con justa razón. Dijo, pero ¿cuál es la gracia entonces? Bueno, la gracia es que queremos ver hasta dónde llega la ola, ¿sí? Queremos ver para ver cuáles son los puntos seguros para que la población vaya y se salve, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Esto que quede súper claro. También, por ejemplo, el último ejemplo que doy bien corto. Si es que queremos, por ejemplo, simular este típico de, simulemos el mundial, ¿no es cierto?,
que tenemos grupos, ¿no es cierto? Los equipos juegan entre ellos, después van al torneo y, ¿no es cierto?, hay un campeón. Esto, a ver, esto en realidad yo lo pondría más incluso en simulación estática, ¿ya? Estoy de acuerdo que hay fechas donde ocurren partidos, pero esas fechas propiamente tal tienen sentido en nuestra vida real, pero en un simulador yo creo que le da lo mismo, ¿sí? O sea, ocurre algo donde de eso obtengo algo, pero no hay un concepto propiamente tal de tiempo donde ocurra un evento, ¿sí? Es como que todo va a ocurrir inmediatamente, ¿sí? Yo obtengo al tiro quién es el ganador, y simulo de nuevo y obtengo quién es el ganador, así. Eso, con esto. Entonces, a ver, componentes de la simulación. Entonces, a ver, ¿qué componentes tenemos? Tenemos, a ver, tenemos por un lado variables de estado. Ya hablamos de algunas de estas, ¿eh? Variables de estado. Son conjuntos de variables que describen el sistema, ¿sí? Entonces, simplemente que me describen cómo está en este instante del tiempo, ¿de acuerdo? Reloj de simulación, ¿no es cierto? Esta va a ser como la variable que guarda el tiempo del sistema, ¿de acuerdo? Entonces, me guarda mi tiempo y de alguna manera va a ir avanzando. Puede ser de manera continua o discreta. Ahora, bueno, en estricto rigor, cuando uno avanza el tiempo, si uno programa una simulación de manera continua, en realidad igual el computador lo hace de manera discreta, pero bien refinada y con intervalos bien pequeños, pero de alguna manera creemos que es continua. Lista de eventos es la lista parcial de eventos por realizarse, ¿sí? La lista de eventos en una simulación guarda los eventos próximos que pueden ocurrir, ¿de acuerdo? Y que van a ir ocurriendo de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de una caja de la cola de una caja de un supermercado, los eventos pueden ser: llega una persona a la cola, se va una persona de la cola, se empieza a atender una persona en la caja, se termina de atender una persona en la caja, etc. Esos pueden ser los eventos que pueden ocurrir. Contadores estadísticos. Contadores estadísticos son las variables que guardan los indicadores relevantes del sistema sobre variables de interés, ¿ya? O sea, estos contadores estadísticos miden ciertas variables de interés del sistema, ¿ya? Entonces, en el caso, por ejemplo, del ascensor, las variables de interés podrían ser, ¿no es cierto?, el tiempo que espera una persona, ¿sí? Podría ser el largo de la cola, también podría ser otra variable de interés, ¿no es cierto? Inicialización. Antes de, en el tema, por ejemplo, del coronavirus, las variables de interés son, bueno, ¿no es cierto?, cuánta gente se va a contagiar día a día, o cuánta gente, cuál va a ser la utilización de los ventiladores, de los respiradores, ¿no es cierto?, artificiales, ¿sí? Etcétera. Inicialización es es como la subrutina, ¿no es cierto?, que junta un montón de parámetros iniciales, ¿cierto?, para iniciar la simulación como tal. Selección de eventos, bueno, esta es como la rutina que escoge el siguiente evento. ¿Se acuerdan que hay una lista de eventos? Bueno, hay una lista, pero hay otra subrutina que de alguna manera me escoge qué cosa es lo que va a ir ocurriendo en el tiempo. Después tenemos variables aleatorias. Bueno, variables aleatorias, variables que representan un evento de manera probabilística, ¿sí? Entonces, en el caso de simular un mundial de fútbol, puede ser, ¿no es cierto?, bueno, cuál es la probabilidad que, ¿no es cierto?, que Chile le gane, no sé, a Argentina, etc. ¿Sí? Entonces, son variables aleatorias, ¿ya? En el caso del coronavirus también, o sea, podemos simular una población y hay ciertas probabilidades de que una persona cumpla la cuarentena, no cumpla la cuarentena. Es otra probabilidad de que dos personas que tengan contacto físico, que se contagien o no se contagien, ¿no es cierto?, etcétera. Parámetros. A ver, los parámetros son valores a considerar dados los supuestos asumidos, ¿ya? Simplemente eso. Entonces, por ejemplo, en el caso del edificio, los parámetros podrían ser cuánta gente vive en cada uno de los departamentos. Eso van a ser parámetros y de alguna manera están ligados a los supuestos que nosotros tengamos. Y por otro lado, variables de decisión. No siempre hay variables de decisión. Bueno, variables aleatorias también no siempre hay, podría ser determinista. Lo mismo con variables de decisión. A veces hay y a veces no hay. Que son las variables que se pueden cambiar en pos de un objetivo, ¿ya? En el caso de un edificio con el tema de los ascensores, bueno, la variable de decisión podría ser incluso, ¿no es cierto?, los ascensores. ¿Cuántos ascensores poner? ¿Sí? Podría ser una decisión en el sistema. En el caso de un aeropuerto podría ser incluso, con esta pregunta que nos hicimos con respecto a ampliar un aeropuerto,
podríamos manejar distintos escenarios. O sea, ampliar nos dice cuánto hay que ampliar. Y podríamos ampliarlo esta magnitud o esta otra magnitud, ¿sí? Entonces, a la larga es una variable de decisión. Y podríamos entonces decidir, y ocupar simulación para decidir, o ayudar a la toma de decisiones, cuánto es la capacidad, ¿no es cierto?, adecuada. Cómo se define adecuada, depende de las variables de interés que tengamos en la cabeza, ¿no es cierto?, para ampliar el aeropuerto. Entonces, estos elementos son importantes porque de alguna manera están presentes, no todos, pero podría ser todos en la simulación, ¿sí? ¿Cómo estamos en la hora? Quedan 2 minutos. ¿Ya? Y para terminar, quiero mostrar este ejemplo, ¿ya? Este ejemplo yo se los mostré alguna vez, no sé si se los mostré, que es un... ¿Peaje? Peaje, ¿no es cierto? Es un peaje. Es un peaje, ¿no es cierto? Los vehículos de la línea amarilla hacia arriba van de la derecha a la izquierda y los que están abajo van de la izquierda a la derecha. Entonces yo les pregunto aquí, bueno, quiero de alguna manera, imagínense, esto lo podríamos simular, ¿no es cierto? Podríamos simularlo. Entonces, ¿cuál sería la variable de estado en este caso? La cantidad de autos que hay como por lado. La variable de estado, ¿no es cierto?, podría ser quizás cuántos vehículos, ¿no es cierto?, hay por cada lado. Y quizás, más que por cada lado, podría ser incluso por cada una de las pistas, ¿cierto? Esa podría ser mi variable de estado. Que me dice la información que yo tengo en un instante. El reloj de simulación, ¿no es cierto?, podría avanzar de manera discreta al próximo evento, la próxima llegada, o el próximo vehículo que terminamos de atender, etcétera, ¿no es cierto? O podría ser el próximo cajero que deja de atender, ¿sí? No sé si cajero, pero la próxima persona, ¿no es cierto?, que empieza a atender. Pregunta, ¿cuál podría ser aquí una variable de interés? ¿El tiempo de espera? La espera, ¿no es cierto? Podría ser la espera promedio, ¿sí? Eso podría ser una variable de interés. Inicialización, ¿no es cierto? ¿Cómo empezamos esta simulación? Variables aleatorias. Entonces, ¿cuáles son las variables aleatorias que hay? ¿A cuánto llega un auto? ¿De nuevo? La llegada de un auto. La llegada de un auto, ¿no es cierto? La llegada de un vehículo, tanto de que va de derecha a izquierda, izquierda a derecha, eso podría ser, no sé, un tiempo aleatorio. ¿Qué más? ¿Hay otra cosa que se podría modelar de manera aleatoria? ¿El tiempo de atención? El tiempo de atención, ¿no es cierto? No es fijo, ¿sí? El tiempo de atención podría ser aleatorio, y probablemente, o sea, seguro es aleatorio, ¿no es cierto? Y de repente una persona que no tiene sencillo y que no sabe dónde tiene la billetera y que un auto quizás se demora mucho, otros son muy rápidos, etc. Entonces eso también lo podríamos incorporar, ¿ya?, en el sistema. Podríamos incluso incorporar, antes de decirlo yo, que lo digan ustedes, a ver, tenemos los parámetros. Bueno, ¿qué parámetros podríamos tener acá? La cantidad de peaje. Por ejemplo, la cantidad de viajes, ¿no es cierto? Eso es como más o menos fijo y, bueno, no hay mucho que hacer. Variables de decisión. ¿Qué variables de decisión hay? ¿Cuántos peajes van a atender en cada dirección? En cada dirección, ¿cierto? Incluso cuáles están abiertos, podrían todos estar abiertos, ¿no? Y ¿se han fijado que hay algunos viajes donde hay personas que hacen el cobro en las colas? Que uno está en la cola del viaje y viene una persona y te cobra. Bueno, esa persona trabaja para el viaje, ¿no? Entonces después tú muestras el papelito y pasas, ¿no? Ya no pagas cuando pasas por acá porque ya pagaste antes, ¿ya? Bueno, hacer eso podría ser una decisión, ¿sí? ¿Cuántas de estas personas tenemos? ¿Sí? Y si tenemos o no tenemos, ¿vale la pena o no vale la pena? Vale la pena en el sentido, bueno, ¿cuánto disminuye la espera de la gente tener eso, ¿sí? Tener ese sistema. Eso, dejamos la clase hasta acá.